Detente un segundo, deja lo que estás haciendo y mírate el dorso de las manos ahora mismo. No tu rostro, no tu cuello, tus manos. Sé completamente honesta contigo. Eso que ves representa cómo te sientes por dentro, porque aquí hay algo incómodo que casi nadie te dice. Puedes cuidar tu cara todos los días, usar cremas, sueros, gastar dinero, pero si tus manos están manchadas, con venas marcadas y esa piel fina que parece papel, tu edad real sigue ahí, visible, imposible de esconder. Y tal vez ya lo has sentido, ese momento pequeño cuando vas a saludar a alguien, cuando sostienes una taza en público, cuando alguien mira tus manos un segundo más de lo normal y sin decir nada ya lo dijo todo. Te hicieron creer que es normal, que son cosas de la edad, que no se puede cambiar, o peor aún, que necesitas tratamientos caros, dolorosos y fuera de tu alcance. Pero aquí está el error. El problema no es tu edad. El problema es que llevas años cuidando mal tus manos sin darte cuenta. Porque tus manos no envejecen solo por fuera, envejecen porque nadie te enseñó el sistema completo para mantenerlas vivas. Y hoy voy a mostrarte algo diferente. No una crema, no un truco aislado, sino un método completo, sencillo, que muchas mujeres han usado en casa durante años, combinando elementos que probablemente ya tienes con un paso que casi nadie hace bien y que puede cambiar por completo cómo se ven tus manos en pocas semanas. Pero hay un detalle, un error muy común que si lo sigues cometiendo hará que todo lo que hagas no sirva de nada. Y cuando lo entiendas vas a ver tus manos con otros ojos. Y antes de hablar del método, hay algo que necesitas entender, porque si no comprendes esto, ningún remedio tendrá sentido. Tus manos no envejecen como tu rostro, de hecho, envejecen mucho más rápido. La piel del dorso de las manos es más fina, más frágil y tiene muchas menos glándulas sebáceas. Eso significa que pierde hidratación con mayor facilidad y no tiene la misma capacidad de defenderse del daño externo. Con el paso de los años, esa piel se vuelve casi transparente, dejando ver lo que hay debajo, venas más marcadas, tendones más visibles y una textura que deja de ser suave para volverse seca, irregular, como papel viejo que ha estado expuesto al sol durante demasiado tiempo. Y aquí es donde comienza el problema real. Mientras cuidas tu rostro con atención, usando cremas, protegiéndote del sol, tus manos quedan completamente expuestas todos los días. Están ahí cuando conduces, cuando caminas bajo el sol, cuando lavas, cuando limpias, cuando haces cualquier actividad cotidiana, reciben luz, cambios de temperatura, productos agresivos, y casi nunca reciben cuidado real. Es un desgaste silencioso, constante, acumulativo. Lo que ves como manchas no es solo un cambio de color. Es el resultado de años de radiación solar acumulada, de oxidación celular, de una piel que ha perdido su capacidad de renovarse al ritmo de antes. Y esas venas que ahora te incomodan no aparecieron de repente. Siempre estuvieron ahí, pero antes estaban cubiertas por una piel firme, gruesa, bien hidratada. Con el tiempo, esa capa protectora se ha ido adelgazando, dejando todo más expuesto, más visible, más vulnerable. Por eso muchas mujeres sienten que, aunque su rostro se vea bien, sus manos cuentan una historia diferente. Una historia que no pueden maquillar fácilmente, que no se puede ocultar con ropa, que aparece en cada gesto cotidiano sin pedir permiso. Y ahí es donde aparece esa sensación incómoda, esa pequeña incomodidad al extender la mano, al saludar, al mostrar algo tan simple como tus propios dedos. Pero aquí viene el punto clave. No es solo el paso del tiempo lo que está haciendo esto, es la forma en la que has estado cuidando, o mejor dicho, ignorando tus manos durante años. Porque mientras el rostro ha recibido atención, tus manos han estado sobreviviendo solas. Y cuando una parte del cuerpo pasa tanto tiempo sin el cuidado adecuado, no solo envejece, se deteriora más rápido de lo que debería. Y eso nos lleva al siguiente problema, uno que casi nadie cuestiona, pero que está en la raíz de todo lo que estás viendo ahora mismo.
porque incluso cuando decides hacer algo por tus manos, lo haces de la forma equivocada. Y aquí es donde aparece el gran engaño, porque cuando finalmente decides hacer algo por tus manos, lo primero que haces es lo mismo que has hecho toda la vida: aplicar una crema hidratante, una crema antiarrugas, una crema despigmentante, confiando en que, si es lo suficientemente cara, hará el trabajo por ti. Pero la realidad es mucho más incómoda. La mayoría de esas cremas solo actúan en la superficie, hidratan momentáneamente, suavizan la textura durante unas horas, dan una sensación agradable, pero no cambian el problema real que está ocurriendo debajo de la piel. Y por eso te pasa algo que seguramente has vivido más de una vez. Te aplicas la crema por la noche, sientes las manos suaves, incluso más bonitas, pero a la mañana siguiente todo vuelve a estar igual. Las manchas siguen ahí, las venas siguen visibles, la piel vuelve a sentirse seca, apagada, sin vida. No es que tu piel no responda, es que estás tratando un problema profundo con soluciones superficiales. Porque el envejecimiento de las manos no es solo falta de hidratación, es falta de circulación, pérdida de densidad, acumulación de daño solar y una piel que ha perdido su capacidad natural de regenerarse. Y ninguna crema por sí sola puede resolver todo eso. Es como intentar pintar una pared que está agrietada por dentro. Puede verse mejor por un momento, pero la estructura sigue dañada. Aquí es donde la mayoría se rinde. Piensan que no hay solución real, que es parte inevitable de la edad. O peor aún, creen que la única alternativa son tratamientos caros, invasivos, fuera de su alcance. Pero lo que casi nadie te explica es que el problema no es lo que estás usando, sino cómo lo estás usando. Porque cuidar las manos no es aplicar un producto, es activar un sistema. Un sistema que primero prepara la piel, luego la estimula, después la nutre y finalmente la protege. Si te saltas uno de esos pasos, todo lo demás pierde efecto. Y aquí está el detalle que marca la diferencia. Puedes tener los mejores ingredientes del mundo en tu casa, pero si no los usas en el orden correcto, en el momento correcto y con el método adecuado, no verás resultados. Y eso es exactamente lo que vamos a cambiar ahora. Porque lo que estás a punto de ver no es una crema milagrosa ni un truco aislado, es un método completo, sencillo, que puedes hacer en casa y que trabaja en profundidad sobre las verdaderas causas del envejecimiento de las manos. Pero hay un paso inicial, uno que muchas personas subestiman o hacen mal, y que determina si todo lo demás funcionará, o si estarás perdiendo el tiempo sin darte cuenta. Y ese primer paso del que nadie habla lo suficiente, no es aplicar aceite, no es hidratar, es preparar la piel. Porque si la piel de tus manos está seca, endurecida y saturada por años de daño, cualquier ingrediente que pongas encima se quedará en la superficie, sin penetrar, sin transformar nada. Es como intentar nutrir una tierra que está completamente sellada. Por fuera parece que haces algo, pero por dentro no ocurre nada. Por eso, antes de cualquier tratamiento, necesitas despertar la piel, activarla, devolverle esa capacidad de recibir, de absorber, de reaccionar. Y aquí entra el primer elemento de este método, una máscara sencilla, casera, pero profundamente efectiva cuando se usa correctamente. No se trata de mezclar cosas al azar, se trata de crear una textura que envuelve la piel, que la suavice, que empiece a aflojar esas capas de células muertas que se han ido acumulando con el tiempo. Cuando aplicas esta máscara sobre el dorso de las manos, ocurre algo muy interesante. La piel comienza a relajarse, a hidratarse desde la superficie y poco a poco se vuelve más flexible, más receptiva, como si despertara después de años de estar apagada. La forma de aplicación es tan importante como la mezcla en sí. Primero, lava tus manos con agua tibia, sin usar jabones agresivos, solo lo suficiente para retirar impurezas. Sácalas suavemente, sin frotar, dejando la piel ligeramente húmeda. Esa humedad es clave, porque ayuda a que la máscara se adhiera mejor y comience a trabajar desde el primer momento. Luego, aplica la mezcla con movimientos lentos,
cubriendo todo el dorso de las manos. No te apresures. Este no es un gesto mecánico, es un momento de cuidado consciente. Mientras la extiendes, siente la textura, observa cómo la piel empieza a cambiar, cómo se vuelve más suave al tacto, más viva. Déjala actuar durante unos 10 a 15 minutos. Ese tiempo permite que la piel absorba lo necesario y empiece a prepararse para lo que viene después. Y aquí está el detalle que casi nadie respeta. Muchas personas aplican una máscara, la retiran y piensan que ya han hecho suficiente. Pero en realidad este paso no es el tratamiento, es la puerta de entrada. Si lo haces bien, todo lo que venga después se multiplica. Si lo haces mal o lo saltas, el resto del método pierde gran parte de su efecto, porque una piel preparada responde, una piel cerrada no. Y justo cuando esa piel está más receptiva, más activa, más abierta a recibir, es cuando ocurre el segundo paso, uno que no solo mejora la apariencia de las manos, sino que actúa directamente sobre lo que más preocupa a muchas mujeres. Esas venas visibles que parecen cada vez más marcadas con el paso del tiempo. Y ahora sí, después de entender todo lo anterior, llega el momento que probablemente estabas esperando, porque saber qué hacer es importante, pero saber exactamente cómo hacerlo lo cambia todo. La base de este método comienza con una mezcla sencilla, pero muy bien pensada. No necesitas ingredientes extraños ni difíciles de conseguir. De hecho, probablemente ya tienes todo en casa. Para la máscara inicial vas a utilizar una combinación suave que ayude a hidratar y preparar la piel. En un pequeño recipiente mezcla una cucharada de yogur natural con una cucharadita de miel y unas gotas de jugo de limón. No más de 3 o 4 gotas. Esta mezcla crea una textura cremosa que se adhiere fácilmente a la piel y empieza a trabajar desde la superficie, suavizando y devolviendo luminosidad. Aplícala sobre el dorso de las manos limpias, con movimientos lentos, cubriendo bien toda la zona. Déjala actuar entre 10 y 15 minutos. Durante ese tiempo, la piel comienza a ablandarse, a hidratarse y a prepararse para los siguientes pasos del proceso. Después de retirar la máscara con agua tibia, sin frotar, pasamos al segundo elemento clave. Aquí es donde entra el aceite. Puedes utilizar aceite de oliva o aceite natural que tengas en casa, aplicando una pequeña cantidad para realizar el masaje que vimos antes. Este paso no solo ayuda a nutrir, sino a activar la circulación y mejorar el aspecto general de la piel. Y justo después del masaje, cuando la piel está más receptiva, llega el tercer detalle que marca la diferencia. El aceite de coco. Aplica una pequeña cantidad sobre las uñas y las cutículas, masajeando con cuidado. Este gesto sencillo transforma el aspecto de las manos casi de inmediato, devolviendo brillo, suavidad y una apariencia más cuidada. Todo este proceso funciona mejor cuando se realiza por la noche y al día siguiente, antes de salir de casa, llega el paso que protege todo lo que hiciste, el protector solar. Aplicado de forma generosa sobre el dorso de las manos, se convierte en la barrera que evita que el daño vuelva a acumularse. Puede parecer simple, pero cuando estos pasos se combinan y se repiten con constancia, es cuando realmente empiezas a ver cambios. Y aquí es donde muchas mujeres se sorprenden, porque después de preparar la piel, el siguiente paso no es aplicar más producto, es activar lo que ya tienes dentro, porque esas venas que ahora ves más marcadas no aparecieron de la nada, siempre estuvieron ahí. Lo que ha cambiado es la circulación y la calidad de la piel que las cubre. Con el paso del tiempo, la microcirculación en las manos se vuelve más lenta,
La sangre no fluye con la misma eficiencia, los tejidos reciben menos oxígeno, menos nutrientes y la piel comienza a perder volumen, firmeza y ese tono uniforme que tenía antes. Es como si todo se volviera más lento, más apagado, y cuando eso ocurre, las venas se vuelven protagonistas, no porque haya crecido, sino porque todo lo demás ha perdido fuerza. Por eso este paso es clave. El masaje no es un detalle opcional, es lo que devuelve movimiento a una zona que ha estado estática durante años. Cuando masajeas correctamente el dorso de tus manos, estás estimulando la circulación, ayudando a que la sangre vuelva a fluir con más fuerza, favoreciendo que los tejidos se oxigenen y que la piel recupere poco a poco su aspecto más lleno, más uniforme, más vivo. La forma de hacerlo cambia completamente el resultado. No se trata de presionar fuerte ni de hacer movimientos bruscos. Coloca una pequeña cantidad de aceite sobre las manos, lo suficiente para que los dedos se deslicen sin fricción. Luego comienza con movimientos lentos, circulares, desde los dedos hacia la muñeca, como si estuvieras guiando la circulación en esa dirección. Siente cómo la piel responde, cómo el calor aumenta ligeramente, cómo poco a poco la zona se vuelve más flexible. Después, utiliza los pulgares para hacer presiones suaves entre los huesos de la mano, recorriendo cada espacio con calma, sin dolor, pero con intención. Este gesto ayuda a liberar tensión acumulada y a activar puntos que muchas veces permanecen olvidados. No es solo un masaje estético, es un estímulo profundo que le recuerda a tu piel cómo funcionar mejor. Si lo haces durante 3 a 5 minutos en cada mano, notarás algo interesante. La piel se ve más rosada, más uniforme, más viva. Ese cambio no es superficial. Es señal de que la circulación se está reactivando, de que la piel está recibiendo lo que necesita para empezar a recuperarse desde dentro. Pero aquí viene algo que muchas personas pasan por alto. Puedes hacer la mejor máscara, el mejor masaje, pero si no sellas ese trabajo, si no mantienes esa hidratación y ese estímulo durante horas, el efecto se pierde mucho más rápido de lo que imaginas, y ahí es donde entra un elemento simple, económico, que casi todos tienen en casa, pero que muy pocos saben usar correctamente para transformar no solo la piel, sino también la apariencia de las uñas y el aspecto general de las manos. Y aquí es donde ocurre algo muy interesante, porque muchas veces no es solo la piel lo que hace que unas manos se vean envejecidas, son los detalles, las uñas, las cutículas, ese aspecto seco, opaco, ligeramente descuidado que da una sensación general de abandono, incluso cuando la piel ha mejorado. Puedes tener las manos más hidratadas, más suaves, pero si las uñas están secas, sin brillo, con bordes irregulares, la imagen completa sigue transmitiendo la edad. Por eso este paso, aunque parece pequeño, cambia completamente la percepción de tus manos. El aceite de coco entra aquí no como un simple hidratante, sino como un restaurador visual inmediato y progresivo. Su textura ligera permite que se distribuya fácilmente, envolviendo cada dedo, cada uña, cada cutícula, creando una capa que no solo nutre, sino que devuelve ese brillo natural que asociamos con manos cuidadas, sanas, vivas. Después del masaje, cuando la piel ya está activada y receptiva, toma una pequeña cantidad de aceite de coco y caliéntalo ligeramente entre tus dedos. No necesitas mucho. De hecho, el error más común es usar demasiado. Lo importante es la precisión. Aplica primero sobre las uñas, masajeando suavemente cada una, insistiendo en la base donde nace la uña, porque ahí es donde se genera su fuerza y su apariencia futura. Luego extiende el resto sobre las cutículas, esas pequeñas zonas que con el tiempo se vuelven más secas, más visibles, más quebradizas. A medida que el aceite se absorbe, notarás cómo esa zona cambia casi de inmediato. Se ve más uniforme, más suave, más integrada con el resto de la piel. Es un cambio sutil, pero poderoso. Y aquí sucede algo que muchas personas no esperan. Cuando las uñas recuperan brillo y las cutículas se ven cuidadas, toda la mano parece más joven, incluso si las manchas siguen ahí. Es un efecto visual que engaña al ojo, que transmite salud, atención,
cuidado, porque unas manos envejecidas no solo se ven por las manchas, se perciben por el conjunto. Este paso, repetido cada noche, va creando una transformación progresiva. Las uñas se vuelven más resistentes, menos quebradizas, más uniformes en color. Las cutículas dejan de verse secas y comienzan a integrarse de forma natural. Y la mano, en su conjunto, empieza a reflejar algo diferente. No perfección, sino cuidado. Pero aquí viene algo que puede arruinar todo este progreso sin que te des cuenta. Puedes hacer la máscara, activar la circulación, nutrir con aceites y aún así ver cómo las manchas regresan, cómo la piel vuelve a oscurecerse, cómo todo parece retroceder en cuestión de días. No es casualidad, es un error diario, silencioso, que ocurre fuera de casa en momentos tan simples que ni siquiera los cuestionas, y que tiene el poder de destruir todo lo que estás haciendo por tus manos. Y aquí es donde todo puede venirse abajo sin que te des cuenta, porque hay un error silencioso, cotidiano, casi automático, que cometes cada mañana y que tiene el poder de borrar en minutos todo el trabajo que hiciste durante la noche. No importa lo bien que hagas la máscara, el masaje o la hidratación. Si este paso falla, todo lo demás pierde sentido. El problema es el siguiente: cuidas tus manos por la noche, pero las dejas completamente desprotegidas durante el día. Y eso es mucho más grave de lo que parece, porque cuando realizas este tipo de cuidado, cuando hidratar profundamente, cuando estimulas la piel, cuando la haces más flexible y más receptiva, también la estás dejando más vulnerable. Estás retirando capas de piel vieja, estás exponiendo tejido más nuevo, más sensible, más reactivo. Es una piel que necesita protección, no abandono. Y ahí entra el enemigo que casi nadie respeta lo suficiente. El sol, no el sol de la playa, no el sol del verano, el sol de todos los días, el que entra por la ventana, el que te acompaña mientras caminas, mientras haces compras, mientras conduces. Esa exposición constante, repetida, acumulativa, es la razón principal por la que aparecen y se mantienen las manchas en las manos. Y aquí hay algo que muchas personas desconocen: los rayos que más envejecen la piel, los que penetran más profundamente, no se detienen con facilidad. Pueden atravesar el cristal del coche, pueden alcanzarse incluso en días nublados. Por eso, aunque no sientas calor, aunque no estés tomando el sol, tus manos siguen recibiendo ese impacto día tras día. Ahora imagina esto: pasas la noche cuidando tu piel, activando la circulación, nutriéndote en profundidad, y por la mañana, sin protección, expones esa piel renovada directamente a la radiación. Lo que ocurre entonces es lo que muchos llaman, sin saberlo, el efecto rebote. La piel, al sentirse vulnerable, responde produciendo más pigmento para defenderse. Y ese pigmento no solo mantiene la mancha, la intensifica. Por eso muchas mujeres sienten que nada funciona. No porque el método esté mal, sino porque hay un sabotaje constante que lo anula. La solución es simple pero no negociable. El protector solar deja de ser una opción y se convierte en una parte esencial del proceso. Cada mañana, antes de salir de casa, debes aplicar una capa generosa sobre el dorso de tus manos. No una cantidad simbólica, una capa real, visible, que cubra completamente la zona. Y aquí está el detalle que marca la diferencia. No basta con aplicarlo una vez. Si te lavas las manos, si te sudas, si pasan varias horas, debes volver a aplicarlo. Es un hábito, no un gesto puntual. Es lo que protege todo lo que estás construyendo. Quiero que entiendas esto claramente. Sin protección solar, todo lo demás pierde gran parte de su efecto. Es como llenar un recipiente que tiene una fuga constante. Puedes esforzarte mucho, pero nunca verás resultados reales. Y ahora quiero pedirte algo, no como un gesto para este video, sino como un compromiso contigo misma. Si has llegado hasta aquí, si realmente quieres ver un cambio en tus manos, escribe en los comentarios: hoy empiezo a proteger mis manos. No lo hagas por mí. Hazlo para recordarte a ti misma que este paso no es opcional, porque cuando combinas todo lo que has visto hasta ahora,
preparación, activación, nutrición y finalmente protección, es cuando el proceso comienza a funcionar de verdad. Y hay algo más, porque cuando este método se aplica con constancia, no solo cambia la piel, cambia la forma en la que vuelves a mirar tus manos. Y para que entiendas mejor cómo se ve este proceso en la vida real, quiero que imagines algo muy sencillo. Carmen, 65 años, vive en Guadalajara. Durante años cuidó su rostro con dedicación, cremas, protección, pequeños rituales que había aprendido con el tiempo. Pero sus manos eran otra historia, manchas oscuras en el dorso, venas marcadas que sobresalen cada vez más, una piel fina que parecía haber perdido toda su fuerza, había llegado a un punto en el que evitaba ciertos gestos sin darse cuenta. Cuando salía a comer con sus amigas, sostenía la taza con ambas manos como intentando ocultarlas. Cuando alguien la saludaba, a veces dudaba un segundo antes de extender la mano. No era vanidad. Era esa incomodidad silenciosa que aparece cuando sientes que una parte de ti ya no refleja cómo te ves por dentro. Un día decidió hacer algo diferente, no buscar otra crema, no gastar más dinero, sino cambiar la forma en la que cuidaba sus manos. Empezó con lo básico, preparar la piel, dedicar unos minutos al masaje cada noche, aplicar el aceite con calma, sin prisa, como un ritual, no como una obligación. Al principio no esperaba grandes cambios, solo quería sentir que estaba haciendo algo por ella misma. Después de los primeros días, notó algo pequeño. La piel se sentía más suave al despertar. A la segunda semana, comenzó a ver un cambio en el tono, no uniforme aún, pero más claro, menos apagado. Las venas seguían ahí, pero ya no se veían tan agresivas, como si la piel hubiera recuperado un poco de su densidad. Y lo más interesante no fue solo el cambio físico, fue la sensación. Volvió a usar sus anillos, volvió a gesticular con naturalidad, volvió a mirar sus manos sin esa incomodidad constante, no porque se hubieran vuelto perfectas, sino porque reflejaban cuidado, atención, respeto por sí misma. Con el paso de las semanas, las manchas empezaron a suavizarse. No desaparecieron de un día para otro, pero dejaron de ser lo primero que llamaba la atención. La piel se veía más uniforme, más viva. Y algo cambió en su actitud. Ya no escondía sus manos, las mostraba con tranquilidad. Y aquí está lo importante. Carmen no hizo nada extraordinario, no usó productos imposibles, no siguió tratamientos complicados, solo aplicó un método sencillo, constante, respetando cada paso, entendiendo que el cambio no ocurre de un día para otro, pero sí ocurre cuando haces lo correcto durante el tiempo suficiente. Y eso es exactamente lo que está ahora en tus manos. Y ahora quiero que te detengas un momento y vuelvas a mirar tus manos, no con juicio, no con incomodidad, sino con una nueva perspectiva, porque lo que tienes delante no es un problema sin solución, no es una condena inevitable del paso del tiempo, es una señal de que durante años esa parte de tu cuerpo ha sido olvidada y de que hoy tienes la oportunidad de empezar a cuidarla de verdad. No se trata solo de estética, no se trata de borrar cada mancha o esconder cada vena, se trata de algo más profundo, se trata de dignidad, de la forma en la que te presentas al mundo, de cómo te sientes cuando extiendes la mano, cuando acaricias, cuando simplemente estás presente sin pensar en ocultarte. Tus manos cuentan tu historia, sí, pero también pueden reflejar cómo decides vivir esta etapa de tu vida, con abandono o con atención, con resignación o con cuidado. Hoy ya tienes el mapa completo, sabes cómo preparar la piel, cómo activarla, cómo nutrirla y cómo protegerla. Sabes que no necesitas soluciones imposibles, sino constancia en lo simple, respeto por tu cuerpo y pequeños gestos que repetidos cada día cambian más de lo que imaginas. Pero ahora viene la parte más importante, la decisión. Puedes cerrar este video, decir lo intentaré algún día y seguir igual, o puedes empezar esta misma noche, con lo que tienes en casa, sin complicaciones, sin esperar el momento perfecto. Quiero proponerte algo muy sencillo. Si has llegado hasta aquí y sientes que esto tiene sentido para ti, escribe en los comentarios, empiezo hoy.
no para mí, sino para ti, para marcar ese punto en el que decides dejar de posponer tu cuidado. Y si este contenido te ha ayudado a ver algo diferente, si hoy has descubierto algo que no sabías o que nadie te había explicado así, suscríbete al canal y acompáñanos. Cada semana compartimos este tipo de información de forma clara, cercana y respetuosa, pensada especialmente para ti. Cuida tus manos, no como un gesto superficial, sino como una forma de recordarte cada día que sigues aquí, que sigues viva y que aún tienes el poder de cuidar de ti misma. Empieza esta noche.